médula espinal, habíamos comentado de un corte transversal de la médula espinal, donde teníamos la sustancia gris, que ya habíamos descrito las láminas de Rexed, ¿verdad? Y que aquí de las láminas de Rexed, en las astas posteriores, cuernos posteriores, estaban de la lámina 1, 2, 3, ¿sí? La 4 y 5 y 6, ¿verdad? La lámina 7 estaba en la transición de la asta posterior con el asta anterior. En el asta anterior vamos a tener la lámina 8 medialmente, donde hay las intumescencias del plexo braquial y lumbosacro. ¿Se acuerdan que a nivel torácico es menos ancha esta asta anterior? Y entonces la lámina 8 ocupa toda la porción del asta anterior. Y teníamos en forma de islotes la lámina 9, ¿verdad? Y aquí tendríamos a nivel de la comisura la lámina 10. Y entonces habíamos descrito que la sustancia gris de la médula espinal tenía 3 tipos de neuronas. Las neuronas de los tractos, que van a dar origen a las vías ascendentes de la médula espinal. Las neuronas motoras, que van a estar inervando a las fibras extrafusales y a las intrafusales del músculo. Y las pequeñas neuronas, que eran las interneuronas. Eran los 3 tipos de neuronas que hemos descrito. Decíamos que las neuronas de los tractos se encuentran sobre todo en el llamado núcleo propio, que ya hemos dicho que son sobre todo la lámina 4, la 5 y la 6 de las láminas de Rexed, es decir, las porciones profundas de las astas posteriores. Y que estas neuronas de los tractos iban a dar origen a los tractos que vamos a ver posteriormente. Las neuronas motoras, decíamos que se encuentran sobre todo en la lámina 9, y que estas neuronas las hemos descrito, las neuronas alfa y las neuronas gamma. Las neuronas alfa, ¿se acuerdan que iba hacia las fibras extrafusales del músculo? Mientras que las neuronas gamma iban a las fibras intrafusales, es decir, dentro del uso neuromuscular. Habíamos descrito que entonces se encontraban aquí las fibras extrafusales, y las fibras intrafusales se iban a encontrar dentro de los usos neuromusculares, que son usos fusiformes encapsulados, y que en su interior presentan una fibra nerviosa en forma de espiral, y que está dentro de ellas se encuentran las fibras intrafusales. Y que este uso neuromuscular, por ser un receptor nervioso, está inervado por las neuronas ganglionares de los ganglios de los nervios espinales. Y que las neuronas alfa van a estar, decíamos, aquí en la lámina 9, sale la raíz ventral y a través de la placa neuromuscular va a inervar las fibras extrafusales. Mientras que las pequeñas neuronas gamma, también por la raíz ventral, yéndose por el nervio espinal, va a inervar las fibras intrafusales. Y habíamos dicho que estas fibras intrafusales son importantes porque van a estar modulando lo que es el umbral de excitación, ¿sí? El umbral de acción para el uso neuromuscular. De tal manera que si se contrae la fibra intrafusal, decíamos que el umbral se reduce. De tal manera que el umbral, al estar reducido, fácilmente se puede desencadenar el arco reflejo de estiramiento muscular. Todo lo contrario, si la fibra intrafusal está relajada, el umbral de excitación, de descarga del uso neuromuscular se incrementa, y entonces el reflejo de estiramiento muscular va a ser más difícil que desencadene y nos va a dar una hiporreflexia. Y entonces aquí hemos aprovechado para ver el arco reflejo monosináptico o el reflejo de estiramiento muscular o los reflejos osteotendinosos, que ustedes saben que son reflejos monosinápticos, donde entra la fibra aferente de la neurona ganglionar. Ya ven que se iba hacia arriba y hacia abajo en el tracto dorso
lateral y en el caso del reflejo osteotendinoso iba a ser conexión directamente con la alfa motoneurona, despertando el arco reflejo. Recuerden que estas fibras aferentes que sirven para este reflejo de estiramiento muscular son fibras mielinizadas, ¿verdad? Son las fibras largas, generalmente son las tipo A, ¿verdad? Las A alfa o las A beta, que son de conducción rápida y que son importantes para integrar el arco reflejo de estiramiento muscular. Las interneuronas, habíamos comentado que son importantes porque estas interneuronas, por un lado, van a estar modulando la entrada de los estímulos dolorosos, ¿verdad? Habíamos dicho que iba a haber otro tipo de pequeñas neuronas ganglionares, que van a inervar a receptores que tienen que ver con la piel, que son las terminaciones nerviosas libres, y que al estimular estas terminaciones nerviosas libres, inervadas por esta neurona ganglionar, van a entrar, pero ahora por fibras muy delgadas, ¿verdad? Que son las fibras A delta o las fibras amielínicas, que son las fibras C. Y que estas fibras también van a entrar y van a distribuirse por el tracto dorsolateral, antes llamado tracto de Lissauer, y van a entrar y van a hacer sinapsis en estas neuronas de los tractos, en el núcleo propio, decíamos, en la porción profunda de las astas posteriores. Pero que estas fibritas que entraban, ¿se acuerdan que si vamos haciendo un esquema de nuestra neurona ganglionar que lleva fibras delgadas A delta o C, iban a hacer sinapsis en la neurona del tracto? Y que iban a mandar una colateral que iba a ir a una lámina que tiene gran cantidad de interneuronas, que es la lámina 2, que es la sustancia gelatinosa, antes llamada sustancia gelatinosa de Rolando, y que iba a hacer sinapsis con esta pequeña interneurona, y esta a su vez también está haciendo sinapsis con la neurona del tracto. Y que esta neurona, ¿se acuerdan que es de tipo inhibitorio? Y que iba a competir también con fibras gruesas, mielinizadas, ¿no? En donde vamos a tener aquí nuestra neurona ganglionar, esta neurona ganglionar que lleva fibras gruesas, ¿verdad? Mielinizadas, que serían las fibras A alfa o A delta, también es capaz de hacer sinapsis en las neuronas del tracto. Sobre todo llevan información de presión y tacto no discriminativo, ¿verdad? Y mientras que esta lleva dolor y temperatura, esta lleva presión y tacto no discriminativo o tacto grueso. Y que también tiene una sinapsis colateral hacia la neurona, a la interneurona de la sustancia gelatinosa, que a su vez también va a ser aquí sinapsis de tipo inhibitorio. Y decíamos que este es el sistema de compuertas en donde va a estar facilitado el estímulo doloroso. Este va a estar facilitado, ¿sí? Ya debido a que esta pequeña colateral que manda esta neurona ganglionar que lleva dolor y temperatura inhibe a la neurona inhibitoria, que es la neurona de la lámina 2 de Rexel, de la sustancia gelatinosa. Y entonces decíamos que menos y menos lo que va a provocar es una excitación de la neurona del tracto para que de esa forma esta neurona del tracto ascienda de cruzado y tenga preferencia a la entrada de dolor y temperatura. Pero por otro lado, esta neurona de las fibras gruesas, decíamos, de las A, beta, ¿verdad? Esta lo que va a hacer es excitar a esta interneurona. Entonces, al excitar a esta interneurona, aquí más y menos va a inhibir la entrada de tanto de presión y tacto no discriminativo, pero también va a inhibir la entrada del dolor. Aquí es donde, si decíamos vulgarmente, se vale sobar, ¿verdad? Ante un estímulo doloroso, ¿sí? Al hacer la fricción de la piel, al frotarse, estoy estimulando aquí presión, tacto grueso o no discriminativo, y de esa forma, al excitar a esta interneurona que es inhibitoria, puedo bloquear también la entrada del dolor
¿sí? Y a su vez también se está ella autolimitando, que es el sistema de compuertas que decíamos que se presenta a lo largo de todo el sistema nervioso central, el sistema de compuertas. Entonces, es una de las funciones de las interneuronas, pero ustedes saben que también hay interneuronas que se encuentran aquí en las astas anteriores y que estas interneuronas van a, van a ser de tipo inhibitorio o excitatorio con las alfa-motoneuronas. Recuerden que las de tipo inhibitorio son las neuronas de Renshaw, ¿verdad? En donde muchas veces la alfa-motoneurona, esta alfa-motoneurona, al mandar su axón e irse, aquí decíamos, por la raíz ventral del nervio espinal hacia la placa neuromuscular, tiene una colateral que va a estimular a una pequeña interneurona que es de Renshaw, y esta a su vez lo que va a hacer es inhibir a esta alfa-motoneurona. Son las interneuronas de Renshaw que son inhibitorias, pero también hay pequeñas interneuronas que están ahí dispersas en la lámina 7 y la lámina 8 que pueden también estimular a las neuronas alfa y gamma. Entonces ya también habíamos descrito el otro reflejo, ¿se acuerdan que era el reflejo de retiro o reflejo de protección, ¿verdad? Que es el reflejo nociceptivo, en donde se va a estimular las terminaciones nerviosas libres y este estímulo doloroso va a entrar, ¿sí? Y va a hacer sinapsis con una interneurona y esta interneurona va a estimular al alfa-motoneurona para provocar un reflejo de flexión o de retiro o nociceptivo, que a diferencia del reflejo de estiramiento muscular que decíamos que es monosináptico, la neurona ganglionar hace sinapsis directamente con la alfa-motoneurona, en este reflejo de retiro va a actuar una interneurona que va a hacer conexión con la neurona que está recibiendo la sensación dolorosa y esta a su vez, esta interneurona va a estimular al alfa-motoneurona. Y recuerdan que también este reflejo de retiro o de flexión también manda fibras colaterales que se van a ir hacia el lado contrario y van a estimular las alfa-motoneuronas del lado contrario, por sobre todo a alfa-motoneuronas de tipo extensor. Y es el reflejo extensor cruzado, que es muy importante para mantener la postura. Ya decíamos que si uno pisa un cristal, si uno descalzo, un objeto punzocortante, hay retiro de esa extremidad inferior, pero del otro lado hay una extensión para mantener la postura y no caiga el sujeto al recibir el estímulo doloroso en un pie y la otra extremidad se mantiene extendida por el reflejo extensor cruzado. Y por último habíamos descrito el reflejo gamma, en donde se van a estimular los usos, ¿sí?, neurotendinosos de Golgi, que ustedes saben que son unos pequeños receptores que están en la transición entre las fibras musculares y el tendón, de tal manera que cuando el músculo es sometido a una tracción muy intensa, como sería al estar cargando un objeto muy pesado, estos usos, estos usos neurotendinosos tienen un umbral de descarga muy alto que solamente se estimulan cuando empieza a haber tracción en la transición entre el músculo y el tendón. Entonces, esta neurona ganglionar que está inervando a este uso neurotendinoso va a provocar un reflejo monosináptico que lo que va a hacer ahora es inhibir a la alfa-motoneurona y al inhibir a la alfa-motoneurona va a provocar relajación del músculo y de esa forma se protege el músculo para no lesionarse, presentarse un desgarro o muchas veces hasta las fracturas por avulsión del tendón sobre el hueso. Entonces, de esa forma ya tendríamos contemplado más o menos la generalidad de la sustancia gris de la médula espinal. No sé si en esta parte que acabamos de repasar, alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda? Creo ¿No? que no, maestro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver ahora los que serían la sustancia blanca de la médula espinal. Ya ven que es clásico el dibujo
que se hace para describir los famosos tractos ascendentes y tractos descendentes, ¿verdad? Tienes aquí la asta posterior, ¿verdad? Y aquí tendríamos, ¿sí? La asta anterior, ¿sí? Y entonces esta anta anterior muy ancha, ¿verdad? Y entonces tendríamos lo que decían los cordones posteriores, ¿sí? Los cordones posteriores. Y en estos cordones posteriores, ¿sí? Tendríamos dos fascículos, ¿verdad? Que son el grácil y cuneiforme, ¿verdad? Aquí tendríamos, vamos a poner esquematizar. El lateral es el cuneiforme y medial es el grácil. Entonces aquí tengo grácil y aquí el cuneiforme, que sería lateral. Ustedes saben que estos tractos van a llevar, podemos poner la mnemotecnia de BTPP y discriminación entre dos puntos, ¿verdad? Entonces tendríamos vibración, tacto fino, tacto discriminativo, la propiocepción consciente, la sensación de peso y decíamos la discriminación entre dos puntos, van por estos fascículos en el cordón posterior de grácil y cuneiforme. ¿Cómo los podríamos describir? Bueno, vamos a describirlos que tenemos en primer lugar nuestra neurona ganglionar en la raíz dorsal. Y esta neurona ganglionar va a dar origen, primero está inervando a receptores, como serían los que veíamos hace rato, los receptores de los nervios musculares, y a receptores encapsulados, por ejemplo, para el tacto, como serían el Meissner, o para la vibración, como sería el Batter-Pasini, y los usos neuromusculares. Y van a ser fibras gruesas, ¿verdad? Que serían las A alfa y las A delta. A beta, perdón. Y esas van a entrar por la raíz dorsal, pero medialmente, que son mielinizadas, y llegan otra vez a nuestro tracto dorsolateral o del Isauer, extendiéndose segmentos hacia arriba y hacia abajo de la médula espinal. Y estas fibras pueden llevar, vamos a decir, varios destinos. Uno sería, por ejemplo, lo que decíamos, para integrar el reflejo de estiramiento muscular y hacer un reflejo monosináptico y estimular a la alfa motoneurona y esta llegar a la placa neuromuscular, que era lo que decíamos hace rato. Entonces quiere decir que para los reflejos de estiramiento muscular son importantes las fibras mielinizadas. Por otro lado, ¿qué otro camino pueden llevar? Bueno, por otro lado pueden hacer conexión en la neurona del tracto, que teníamos ahí la neurona del tracto profundamente, ¿verdad? Aquí en el núcleo propio, y esta neurona del tracto lo que va a hacer es, por un lado, va a llevar parte de la información del tacto grueso y presión a través de la vía espinotalámica que se decusa, que vamos a ver posteriormente. Pero también estas fibritas de esta neurona ganglionar va a hacer sinapsis, decíamos, en la sustancia gelatinosa de Rolando, y que formaba parte de este circuito que decíamos del sistema de compuertas. Entonces ya tenemos allí tres trayectos. Uno, donde hace conexión con la alfa motoneurona, otro con la neurona del tracto para el tacto grueso y presión, y otra con una interneurona para el sistema de compuertas en la lámina 2. Pero ahora las fibras que nos interesan son las fibras que van a llegar, van a ascender y descender por el tracto dorsolateral y van a ir ascendiendo directamente, ¿sí? Las de las extremidades inferiores por el fascículo de grácil y para las extremidades superiores por el fascículo cuneiforme, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí va teniendo una representación somatotópica, donde vendría aquí extremidad inferior, la porción inferior del tronco, y después la porción superior del tronco, miembro superior y el cuello sería lateral, y es la representación somatotópica del fascículo de grácil y el fascículo de cuneiforme. Entonces, recuerden que estas fibras entonces ascienden en forma directa. Entonces, si vamos viendo un pequeño esquema aquí de la médula espinal en su porción inferior, después vamos a poner la médula espinal en su porción ya más alta, ¿no? Aquí un poquito más ancha, y vamos colocando aquí la sustancia gris.
Entonces, observamos que en las porciones lumbosacras y torácicas inferiores, primero se estaba formando el fascículo de grácil. Entonces viene tracto dorsolateral y asciende medialmente, y aquí va ascendiendo grácil. Ya en la porción superior del tronco y miembro superior, ¿sí?, la propiocepción, vibración, va a entrar tracto dorsolateral y asciende para el miembro superior a través del fascículo de cuneiforme. Va a seguir ascendiendo y va a llegar a la porción caudal de la médula oblongada. Si hacemos una vista lateral del tallo cerebral, ustedes saben que tenemos aquí el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Pero la médula oblongada tiene una porción abierta y una porción cerrada, que es a nivel del óvex. Y entonces vamos a hacer un corte de la médula oblongada por abajo del óvex, es decir, todavía en su porción cerrada. Entonces tendríamos aquí ya las pirámides, ¿verdad? Aquí tendríamos el resto de la médula oblongada, pero todavía en su porción cerrada. Quiere decir que aquí estaría el conducto ependimario, que viene aquí a todo lo largo de la médula espinal. Entonces, en esta porción cerrada de la médula oblongada, ¿se acuerdan que aquí vamos a tener dos núcleos? Un núcleo medial, que es el núcleo de grácil, y un núcleo lateral, que es el núcleo cuneiforme, que es a donde van a hacer sinapsis estas fibras. El tracto de grácil, que va medial, ¿verdad?, va a hacer relevo en este núcleo de grácil, mientras que el fascículo cuneiforme va a hacer sinapsis en el núcleo cuneiforme. Y eso en forma directa. Posteriormente, ¿qué van a hacer? Estas fibras se van a decusar y van a ascender. Entonces, de la manera que vamos viendo que se decusan las fibras en una forma, dicen la decusación arqueada o en forma piniforme, y estas fibras se van decusando de tal forma que el fascículo de grácil va siendo ventral y el fascículo cuneiforme va siendo dorsal. Es decir, podríamos decir que separa el muñequito, ¿verdad? De tal manera que grácil, que lleva miembro inferior, está ventral, y cuneiforme, que lleva miembro superior, está dorsal. Separa el muñequito. Y ya después, estas fibras que ya se decusaron, primero están así paraditas, vamos a decir, van a formar el lemnisco medio. Y aunque esté el lemnisco medio, ya posteriormente a nivel del puente, se hace horizontal, pero ya está invertido. Si antes era medial el miembro inferior, ahora el miembro inferior va a ser lateral y el miembro superior va a ser medial. Es decir, que va sufriendo una rotación este lemnisco medio. Entonces ya tenemos aquí el lemnisco medio a nivel del puente, pero ya lo que lleva miembro superior va a ser siendo medial, quiere decir que aquí medialmente vendría miembro superior, ¿verdad? Vendría parte de las fibras que venían de cuneiforme, y lateralmente vendrán las fibras de grácil, que lleva miembro inferior, ¿verdad? Ahí va ascendiendo el lemnisco medio en el mesencéfalo y va a llegar al tálamo. Nada más mencionaremos a qué núcleo del tálamo, ¿verdad? Llega al núcleo ventral póstero, ¿sí? Póstero lateral, ¿sí? Al ventral posterior lateral. Y después ya asciende a través del brazo posterior de la cápsula interna para llegar al lóbulo parietal en el área somestésica primaria, área 3.1 y 2 de Brodmann. Ese sería el trayecto de este fascículo de grácil y cuneiforme que asciende ya decusado en el lemnisco medio. Esto lo vamos a repasar cuando veamos cortes del tallo cerebral, cuando estudiemos el tálamo y estudiemos la corteza cerebral. Ahorita, el objetivo es que lo vayamos encontrando a nivel de la médula espinal. Aquí, si gustan, podemos poner que pegadito aquí al núcleo de cuneiforme hay un pequeño núcleo, que es el núcleo accesorio cuneiforme. Que se acuerdan que este núcleo accesorio cuneiforme tiene la característica que va a recibir la propiocepción del miembro superior, y en lugar de ascender decusado por el lemnisco medio, lo que hace es dirigirse directamente hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y de esa forma integrar
lo que sería la propiocepción inconsciente del miembro superior que va a llegar al cerebelo y es importante para mantener la postura. Entonces, la importancia de este núcleo accesorio de cuneiforme o de cuneatos, que en lugar de irse con el hemisco medio, se va hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior para la propiocepción inconsciente del miembro superior. Bien, ¿alguna duda de este tracto ascendente de grácil y cuneiforme? No, maestro. ¿No? Ok, ahí nuestro anfitrión nos organiza, ¿no? Ahí pueden ir preguntando por el chat, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Pasaríamos ahora a ver el otro fascículo, ¿sí? Importante, que es la vía espinotalámica. Entonces, vamos a colocar otra vez nuestra médula espinal, ¿no? Y ya atrás quedaría el fascículo de grácil y cuneiforme. Y ahora vamos a tener el cordón lateral y el cordón anterior, que habíamos dicho que no hay un límite preciso distinto al cordón posterior. Y este cordón lateral lo podemos subdividir en dos, en una porción posterior o dorsal y una porción anterior. Y eso es importante porque vamos a observar que esta vía espinotalámica se extiende en la porción anterior del cordón lateral y de ahí se extiende hasta el cordón anterior. Y esta es la vía espinotalámica, que antes se acuerdan se dividía en espinotalámica lateral y anterior, pero actualmente ya no tiene en ningún caso hacer esta división del tracto espinotalámico en anterior y lateral y solamente espinotalámico en la porción anterior del cordón lateral y en el cordón anterior del cordón ventral. ¿Cómo se forma esta vía? Bien, esta vía se va a formar, teníamos nuestra neurona ganglionar, y esta neurona ganglionar inervando a las terminaciones nerviosas libres del dolor. Y esta va a llevar fibras muy delgadas, ¿verdad? Que serían del grupo, ¿sí?, A delta y de las fibras amiolínicas C, porque lleva dolor, temperatura. Y lo que va a hacer es que otra vez va a entrar, va a ascender por el tracto dorsolateral, asciende y desciende, y ya decíamos, por un lado, va a hacer sinapsis en la neurona del tracto, que está bien en el núcleo propio, lámina 4, 5 y 6. Ya sabíamos que van una colateral a la lámina 2 de la sustancia gelatinosa para crear parte del sistema de compuertas, que es de tipo inhibitorio, esta interneurona de la sustancia gelatinosa. ¿Qué va a hacer esta neurona del tracto? Esta neurona del tracto lo que va a hacer es decusarse y ascender. Entonces va haciendo las dos cosas. Como dice que se va a decusar y también va a ascender, pues va haciendo las dos, ¿sí? Los dos fenómenos de decusarse y ascender por el tracto espinotalámico. Si recuerdan, se dice que en las porciones caudales de la médula espinal, ¿sí?, aquí la torácica baja y los segmentos lumbosacros, ¿sí?, esta neurona del tracto que va a ascender y va a decusar, ya ven que asciende hasta 2 segmentos para terminar de decusarse. Entonces, si entró aquí en el segmento L2, termina de decusarse a nivel de T12. ¿Ya? Pero ya en los segmentos cervicales, principalmente, esta neurona del tracto, cuando se decusa y asciende solamente un segmento. Entonces, si entró a nivel de C7, termina de decusarse a nivel de C6. Esto es importante, ya vemos, para el síndrome de Brown-Séquard o el síndrome de hemisección medular, ¿verdad? En donde si la lesión medular lateral es a nivel cervical, aquí, donde se destruye la vía espinotalámica ya cuando termina de decusarse, la lesión puede estar en C6 y ya sabemos que el paciente va a perder la termoalgesia del lado contrario, porque ya vemos que es decusada esta fibra, pero un segmento por abajo. Si la lesión es en C6, va a tener un nivel para dolor y temperatura del lado contrario, a nivel de C7. No así en los segmentos más bajos, ¿verdad? Ok, a ver, Tania, sí,
¿Qué duda tienes? Bueno, lo que pasa es que no me quedó claro lo de, ve que cuando hace sinapsis en el núcleo propio, eh, usted comentó de los estímulos excitatorios e inhibitorios. Entonces, que se iba hacia la lámina 2 de la sustancia gelatinosa, las interneuronas, ¿y ese estímulo es excitatorio o es inhibitorio? Efectivamente, el de la rama colateral aquí Ajá. hacia la lámina 2 es de tipo inhibitorio para la interneurona de la estancia gelatinosa, que a lo que habíamos dicho, Ajá. esta vía del dolor está facilitada porque inhibe la inhibición, ¿verdad? Porque esta interneurona lo Sí. que hace es inhibir. Y entonces al inhibir la inhibición, entonces facilita la entrada Porque del la otra dolor. inhibición es ¿De cuál? Sí, del núcleo Estefanía. propio, El núcleo ¿sí? propio, o sea, el núcleo propio, en realidad el núcleo propio es donde estaría la neurona del tracto con sus dendritas haciendo sinapsis. Si quieren, vamos a hacer el esquemita donde tendríamos aquí, vamos a poner nuestra neurona del tracto, aquí, esta neurona del tracto, y esta neurona del tracto decusándose y ascendiendo, y formando la vía espinotalámica. Y esta neurona Sí. del tracto recibiendo estímulos dolorosos de estas fibritas, ¿verdad? Y es de tipo, aquí excita para estimular la entrada del dolor. Pero tiene una ramita colateral que va a hacer sinapsis en la interneurona de la estancia gelatinosa, que esta tiene la característica de ser de tipo inhibitorio. Ok. Entonces, esta colateral que manda esta fibrita que lleva dolor y temperatura, lo que hace es inhibir a la interneurona de la estancia gelatinosa. Y entonces, la inhibición de la inhibición provoca excitación, ¿verdad? Y se acuerdan que decíamos que compite con las otras fibras que son más gruesas, que llevan tacto y llevan presión, que también van a competir por la neurona del tracto. Pero su fibrita colateral lo que hace es estimular a la interneurona de la estancia gelatinosa, que también a su vez está inhibiendo la entrada de tacto grueso y presión. Y entonces aquí está la excitación de la inhibición, más y menos me da menos. Y bloquea la entrada Sí. de tacto grueso y presión, pero también del dolor. No sé si se Ok. comprendió, Tania. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Maestra. Entonces, si continuábamos aquí, decíamos que si en el síndrome de Brown-Séquard un paciente tiene una compresión medular lateral a nivel de T12, el paciente va a perder la termoalgesia del lado contrario, pero 2 niveles por abajo. Entonces va a ser a partir del E2 hacia abajo va a perder la termoalgesia. Es lo importante de esta decusación, que es ascendente y a su vez se va decusando esta vía. Y va a formar la vía espinotalámica. Ahora, esta vía espinotalámica vamos a tener que, si se va formando aquí desde la médula espinal, aquí sí tendríamos nuestra médula espinal, entonces va entrando esta vía, ¿verdad? Entonces vamos poniendo esta neurona ganglionar y esta neurona ganglionar, tracto dorsolateral del Isauer, neurona neurona del tracto, y después esta neurona del tracto decusando y ascendiéndose por la vía espinotalámica. Y va a ir ascendiendo y va a pasar por nuestra médula oblongada. Vamos a poner la médula oblongada ya ahorita en su porción abierta, ¿verdad? Aquí estaría el pedúnculo seroso inferior y el piso del cuarto ventrículo. Y aquí la oliva. Y aquí pondríamos el núcleo olivar como referencia. Entonces, nuestra vía va ascendiendo y va pasando por la porción lateral de la médula oblongada y forma el llamado lemnisco espinal. Sigue ascendiendo, pasa por el puente, ¿verdad? Metería el puente y sigue ascendiendo como lemnisco espinal en el tegmento del puente, su porción lateral. Sigue ascendiendo y ahora va a llegar al mesencéfalo, ¿verdad? Vemos el mesencéfalo
o el acueducto cerebral, y el lemnisco espinal viene aquí en la porción del tegmento o calota del mesencéfalo, también su porción lateral. Y va a llegar a otra neurona, que sería la neurona del tálamo, y llega también al mismo núcleo del tálamo donde llegó la vía de grácil y cuneiforme a través del lemnisco medio, ¿verdad? Al núcleo ventral, póstero, lateral, ¿sí? Y de ahí va a ascender, ¿sí? Por el brazo posterior de la cápsula interna, ¿verdad? Limitada por el tálamo medialmente, y el núcleo lenticular lateralmente, va a ascender para llegar otra vez al lóbulo parietal en el giro post central. Acuérdense que esta vía de la termoalgesia, cuando va ascendiendo este lemnisco espinal, va teniendo relevos polisinápticos. Y va a ser relevo polisináptico en la formación reticular de la médula oblongada, del puente y del mesencéfalo. Entonces, esta vía espinotalámica también tiene una vía polisináptica que sería la espino-reticulotalámica. Pero esta vía espino-reticulotalámica tiene la característica que los núcleos reticulares se van a proyectar al tálamo en forma más difusa y se van a proyectar a unos núcleos que son los núcleos intralaminares. Entonces, la gran diferencia entre la vía espinotalámica que va al núcleo ventral posterolateral del tálamo, la vía espino-reticulotalámica llega a los núcleos intralaminares, que ya veremos que estos núcleos intralaminares son los más antiguos filogenéticamente, y recuerdan que estos núcleos intralaminares, además de que llega esta vía espino-reticulotalámica que lleva dolor, también a estos núcleos intralaminares llega el sistema activador reticular ascendente o la formación reticular activadora ascendente, que viene sobre todo de tres núcleos del tallo cerebral, que son los núcleos que están sobre todo en la unión ponto-mesencefálica. Entonces ya veremos cuando estudiemos la formación reticular, en esta unión ponto-mesencefálica se encuentran los núcleos que van a dar origen a la formación reticular activadora ascendente, como sería el núcleo de locus ceruleus, el núcleo pedúnculo pontino y el núcleo reticular central pontino oral. De estos tres núcleos que están en la unión ponto-mesencefálica va ascendiendo a la formación reticular activadora ascendente, ¿sí? Y que se une con estas fibras de la vía espino-reticulotalámica y llega a los núcleos intralaminares. Y ustedes saben que los núcleos intralaminares, a diferencia, por ejemplo, de este núcleo ventral posterolateral, que tiene una proyección muy específica al lóbulo parietal, decíamos, al giro postcentral, los núcleos intralaminares tienen la característica que se proyectan a toda la corteza cerebral y nos dan el estado de despierto a través de la formación reticular activadora ascendente, y por eso un estímulo doloroso, si el sujeto está dormido, este dolor intenso lo puede despertar porque va a estimular a los núcleos intralaminares y que a su vez estos sirven para el estado de despierto. Y también estos núcleos intralaminares tienen una proyección muy específica. Si hiciéramos un corte interhemisférico, pondríamos aquí el cuerpo calloso, ¿verdad? Y pondríamos la cara medial del frontal, parietal, occipital y el lóbulo temporal. Y ustedes saben que arriba del cuerpo calloso se encuentra un giro, que es el giro del cíngulo. Entonces, esta vía espino-retículo-talámica, estos núcleos intralaminares tienen una proyección específica hacia el giro del cíngulo en su porción anterior. Y es lo que le da la percepción al dolor de una percepción de desagrado. Por eso ya ven que los pacientes que tienen un dolor crónico, ¿sí?, se puede hacer la cingulotomía para destruir el fascículo del cíngulo en forma bilateral y el paciente tiene la sensación dolorosa, pero ya no tiene la percepción dolorosa, que es una percepción de desagrado. Y el paciente tiene la sensación dolorosa como un estímulo que le está oprimiendo, que le está tocando, una presión, pero ya no tiene esa sensación, la percepción de una sensación desagradable del dolor,
por la destrucción de la porción anterior del cíngulo, que es a través de esta vía espino, retículo, tálamo, cortical, pero la porción anterior del cíngulo a través de los núcleos intralaminares. A su vez, esta vía espino-retículo-talámica, al estimular la formación reticular del tallo cerebral, sobre todo aquí a nivel del puente y de la médula elongada, va a estimular estos núcleos, que son los núcleos del Raphe. Y ustedes saben que estos núcleos del Raphe dan origen, los que están en el nivel de la porción caudal del puente y la médula elongada, dan origen a la vía, una vía descendente que vamos a estudiar al rato, que es la vía Raphe espinal. Y esta vía Raphe espinal es serotoninérgica. Y lo que va a hacer al estimularse esta vía Raphe estimular es bloquear la entrada del dolor en las astas posteriores de la médula espinal y entonces bloquea la entrada del dolor. Y es la forma como se está modulando la entrada del dolor hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese sería parte de lo importante de esta vía ascendente, que es la vía espino-talámica. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Sí, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Oiga, una preguntota. ¿Esa vía Raphe espinal, cuando va descendiendo, llega directamente a la médula espinal o hace relevo en el tallo cerebral? Bueno, es cierto, estos núcleos de la formación reticular, los núcleos del Raphe, sí tienen conexiones con pequeñas interneuronas que también pueden bloquear la entrada del dolor de la cabeza. Quiere decir que van a tener conexión con ese núcleo largo, que es el núcleo espinal de trigémino, ¿verdad? El núcleo espinal de trigémino, el núcleo principal de trigémino y acá el núcleo mesencefálico. Entonces, estos pequeños núcleos del Raphe sí llegan a tener interconexión, ¿sí? Con el núcleo espinal de trigémino y también modular la entrada del dolor, pero ahora de la cabeza a través de las vías trigémino-talámicas, ¿verdad? Pero sí, es correcto. Tanto bloquean la entrada del dolor que viene por fibras del trigémino, como también a través de la vía Raphe espinal, la entrada del dolor, pero ahora que viene del cuello hacia abajo, ¿verdad? Entonces, sí, es correcto. Son vías descendentes que modulan la entrada del dolor, ¿no? Que son las vías, si se dan cuenta, son vías aminérgicas, porque las aminas tenemos la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Entonces se ve que en estas vías Raphe espinales es serotonina, pero también noradrenalina. Y ya ven que es el éxito para el dolor crónico. El dolor crónico lo podemos tratar con antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? La imipramina, clorimipramina. Entonces, nos va a servir para estimular estas vías Raphe espinales para bloquear la entrada del dolor. Por ahí había una pregunta si las pueden hacer. A ver, deje ver si el chat. Aquí. Ok. Pregunta si... Haz Fernando, ¿verdad? Dice, ¿hace sinapsis en algunos núcleos intralaminares específicos? Es la pregunta, Fernando. A ver si los puedes ampliar, Fernando, la pregunta. Sí, hola. Sí, cuando hace sinapsis en el tálamo, en los núcleos intralaminares, ¿hace sinapsis en algunos núcleos en específico o o predomina más en algunos núcleos? Sí, ya ven que de los núcleos intralaminares, los que están mejor localizados son el núcleo parafascicular y el centro mediano, ¿verdad? Que los describen clásicamente. De los núcleos intralaminares, los más precisos, mejores y mejor identificados, que son muy pequeñitos, son el centro mediano y el parafascicular. Sobre todo en estos núcleos intralaminares, que es donde se proyecta la formación reticular. Ok, muchas gracias. ¿Sí? No hay por qué.
Bien. Entonces, esta vía de dolor es muy importante, ¿verdad? Y todos sus relevos en la formación reticular y cómo llega a los núcleos intralaminares, pero también a un núcleo específico que es el ventral póstero lateral del tálamo. Pasaríamos a ver otras vías que, vamos a decir, no son tan importantes, pero que las tenemos que conocer, que son las vías que llevan la propiocepción inconsciente, que son las vías espinocerebelosas. Entonces, estas vías que llevan información de posición y movimiento, pero no consciente, la propiocepción inconsciente, ¿sí? Tendríamos la espinocerebelosa dorsal, que estaría en el cordón lateral, ¿sí? En su porción posterior, y la espinocerebelosa ventral, que viene también en el cordón lateral, pero en su porción anterior. Esta es la espinocerebelosa ventral. Si lleva propiocepción inconsciente, quiere decir que deben partir de neuronas ganglionares que están inervando a receptores profundos que vienen en las articulaciones, músculos, tendones, ¿verdad? Para recibir la distensión del músculo y también el movimiento de las articulaciones. Y entonces también va a entrar por un tracto posterolateral o dorsolateral del Isauer. Y en el caso del tracto espinocerebroso dorsal, ¿se acuerdan que había aquí un núcleo profundo en el asta posterior que solamente se encuentra en los segmentos medulares torácicos, que es el núcleo torácico, ¿verdad? Tendríamos el núcleo torácico que antes se llamaba el torácico de Clark. Entonces, este núcleo torácico es el que va a dar origen al tracto espinocerebeloso dorsal, que tiene la característica que asciende directo y que lleva la propiocepción del tronco y de los miembros inferiores. Asciende directo y va a llegar a la médula oblongada. Y a través de la médula oblongada va a llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces llega aquí así, y al llegar a la médula oblongada, se va a dirigir hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces va a llegar aquí al cerebelo, ¿sí? Y es a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y decíamos, lleva la propiocepción de tronco y de miembros inferiores. La espinocerebelosa ventral, pues también igual vamos a tener nuestra neurona ganglionar, ¿verdad? Y va a llegar a la porción lateral de la base del asta posterior. Antes se llamaba el núcleo basal lateral, ahora actualmente nada más le llaman ahí un núcleo profundo, lateral, aquí muy cerca de la transición entre la sustancia gris y sustancia blanca, aquí en la unión de la asta posterior con el asta anterior. Antes se llamaba el núcleo basal lateral, ahora ya no tiene un nombre específico, pero tiene la característica que de este núcleo que está en la porción lateral de la profundidad del asta posterior, nace la vía espinocerebelosa ventral, pero esta tiene la característica que se decusa y asciende por el cordón lateral en su porción anterior. Entonces asciende decusada. Va a ascender, va a pasar a través de la médula oblongada, a través del puente, y va a llegar hasta el mesencéfalo. Y aquí a nivel del mesencéfalo, lo que va a hacer esta vía espinocerebelosa ventral es llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces va a llegar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces aquí ya tendremos pedúnculo cerebeloso superior, que ustedes saben que comunica mesencéfalo con el cerebelo. Y dentro del cerebelo, esta vía que hace se vuelve a decusar. Se decusa y a final de cuentas llega, ¿sí?, al hemisferio cerebeloso del mismo lado de donde entró. Entró del lado izquierdo, ascendió por el lado derecho y dentro del cerebelo se decusó y llega al hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, que es donde nació. Eso explica por qué las lesiones cerebelosas
siempre se manifiestan del mismo lado de la lesión, ¿verdad? Si tengo un paciente que tiene un infarto de hemisferio cerebeloso izquierdo, pues el paciente da un signo de cerebeloso hemisférico del lado izquierdo, porque las vías son directas, como el espino cerebeloso dorsal, o son doblemente cruzadas, como el espino cerebeloso ventral, ¿verdad? Que asciende directo, pero después se vuelve a cruzar dentro del cerebelo, ¿verdad? Entonces, esa sería aquí la característica de la propiocepción inconsciente. Y vamos a observar que la espina cerebelosa ventral, ¿sí? Esta ventral lleva la propiocepción solamente de los miembros inferiores. Es decir, solamente se encuentra a nivel de los segmentos lumbo-sacros. Está mucho más limitado este pequeño acúmulo de neuronas que encontramos en la porción basal, profunda, lateral del asta posterior. ¿Qué otras vías ascendentes tenemos? Bueno, tenemos unas vías ascendentes que clínicamente no tienen mucha significancia, que serían aquí, están en la porción anterior del cordón lateral, ¿verdad? Que son la vía espino-olivar y la espino-mesencefálica. La espina olivar, como su nombre lo dice, va a ir hacia el núcleo olivar de la médula oblongada y se desconoce su función específica. La vía espino-mesencefálica tiene la característica que va a llegar hacia el techo del mesencéfalo, sobre todo al colículo superior y a la sustancia gris periacueductal. Y entonces se dice que llevan sobre todo estímulos de tacto, aunque algunos autores dicen que también lleva estímulos de dolor, y que llegan hacia el colículo superior, que ustedes saben que el colículo superior tiene también información visual, ¿sí? Entonces ahí se van integrando estímulos táctiles del cuerpo con estímulos visuales en el colículo superior. Entonces, esa sería parte de las vías ascendentes. Entonces ya podríamos repasar, ¿verdad? Aquí atrás teníamos grácil medial, cuneiforme lateral, ¿verdad? Tendríamos la vía espinotalámica, la vía espinocerebelosa dorsal, espinocerebelosa ventral y la vía, ¿sí? Espino-olivar y la vía espino-mesencefálica o espino-tectal. Esas serían como vías ascendentes. Pasaríamos ahora a ver las vías descendentes, ¿sí? Si gustan, ya ahorita propiamente ya son casi las 10, ¿sí? Entonces, si gustan, lo dejamos allí y en 8 días veríamos las vías descendentes, ¿sí? No sé si tengan alguna duda. Sí, maestro, está bien. Pues la próxima semana, como usted dice, vemos eso. Ajá, veremos déjenme ver, quitarla, compartir. Ok. Entonces ya veríamos las vías descendentes, ¿sí? Sí, maestro. Ok. Bueno, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo Bueno, bien? muchas gracias, Todo doctor. bien, maestro, muchas gracias. Todo bien, maestro. ¿Todos muchas gracias. bien? ¿Todos están bien? ¿Su Maestro, yo familia tengo una cómo está? pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, en el Carpenter hay 2 núcleos que están en la lámina 7. Uno de ellos es el núcleo cervical central. Se dice que está en la última porción de la médula espinal, en la porción más alta y en la porción Cervical, más baja sí. del bulbo. Estas se van a ir con la espinocerebelosa ventral, maestro, porque van a ir al cerebelo. Sí, en realidad, aquí son las fibritas del fascículo de cuneatos. ¿Se acuerdan que iban ascendiendo? Y había fibras de cuneatos que iban al núcleo accesorio cuneiforme, que llevaba propiocepción inconsciente. Y entonces del núcleo accesorio de cuneatos se va al pedúnculo cerebroso inferior y da la propiocepción inconsciente de miembros superiores. Porque ya vimos que de miembros inferiores, la espinocerebelosa ventral, miembros inferiores y tronco, espinocerebeloso dorsal, pero faltaría, oye, la propiocepción de miembros superiores, entonces es la que llega
a través del fascículo de cuniatos, llega al núcleo accesorio de cuniatos. Ah, ok. Esa es la importancia de esta, sí. Ok. Va, Ya ves que se gracias. escriben otros núcleos, ¿no? Ahí el núcleo accesorio, el núcleo del frénico, el núcleo de Onuf, ¿no? Que va a los músculos del periné, que es mucho más desarrollado en el hombre, ¿verdad? Que son pequeños núcleos, sí. Sí, maestro. Ok. Oiga, maestro, entonces el núcleo cuneiforme del accesorio solamente va a llevar la propiocepción inconsciente del miembro superior. Es correcto. Y son fibras colaterales del fascículo cuneiforme. Es correcto, sí. Y la propiocepción inconsciente del miembro inferior, bueno, de los miembros inferiores, Por los espinos cerebelosos. por Ventral los y espinos dorsal. cerebelosos. Ok. Ventral y dorsal, exactamente, sí. Maestro, una preguntota. Sí, ¿La clase de neurología la veríamos la próxima semana? o sea, porque estaba viendo que querían que viéramos exploración neurológica, ¿verdad? Y solo los Bueno, tips del doctor ¿mande? Delgado. ¿Cómo? Los tips del doctor No, Delgado. ¿cuáles tips? No. Ahí a ver, dejen ver. Denme 15 días, porque a lo mejor va a ser mejor hacer un video, porque así a distancia, así, va a ser un poquito complejo, sobre todo por las técnicas de exploración, ¿no? Sí, Ujú. sí, porque Sí, maestro. platicarlo sí va a estar un poquito difícil. A lo mejor sí hacer un video de exploración neurológica y compartirlo con ustedes. ¿Sale? Por favor, maestro. Denme 15 días. Y entonces, ya tengo los correos de los compañeros del Juárez para mandarles también ya el link de la próxima clase, de los videos. Ok. ¿Sí? Sí, maestro. Pues una vez más agradecerle y nos vemos miércoles, maestro. Primero Dios. ¿Sí? Cuídense Que tenga mucho. una buena noche. Si no nos También mata el ustedes. coronavirus, el miércoles nos vemos. Está bien. Gracias. Hasta Buenas luego. noches, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. maestro. Hasta luego. Gracias.